no estamos de acuerdo. Primero, es discriminatorio y segundo, viola un tratado firmado entre México y Estados Unidos. Ahora sí que citando al defenestrado Calderón, haya sido como haya sido, que se cae la propuesta del gobierno de Donald Trump de cobrar 5% al envío de remesas de migrantes, no solamente mexicanos, sino del todo el mundo, en lo que él había llamado su gran, hermoso y único proyecto presupuestal de la America Great, que se convirtió en el gran, único y hermoso fracaso presupuestal en la Cámara Baja de Donald Trump. Hey, for the members, listen up. I do not anticipate us coming back today. I've had some questions. I know most of you are trying to get home, go home. I'll let you know this weekend if we're going to return first thing Monday. I think that's the goal at this point. But just know that the weekend is yours and your families, okay? Thank you. Mire, unas horas antes de que le dieran el revés los propios republicanos, porque se votó 21 votos en contra, 16 a favor de la legislación esta llamada Big, Beautiful and Whatever, ya no sé, es que ya sabemos que la grandilocuencia se le da mucho a Trump. El residente de la Casa Blanca pues ya sospechaba que me lo andaban pues peluceando, porque muchos de los republicanos sentían que ese bill o ese proyecto no era lo suficientemente agresivo como para llevarlos al buen puerto, donde los ricos no pagan nada y todo el resto del mundo se echa a perder y se jode, trabaja y paga impuestos. Pero bueno, el asunto es que tenía que esto avanzar en el Congreso, porque estaba en uno de los comités que discutían esto en la Cámara Baja estadounidense, y pues ya no avanzó, y justamente el tejano republicano es el que le avisaba a los compañeros que eso él no creía ni siquiera que fuera a seguir progresando el fin de semana, y pues no le prestaron atención al Truth Social que había escrito, les digo, unas horas antes Donald Trump, diciendo que se tenían que unite. O sea, que se tenían que unir, porque the one big and beautiful bill, yo creo que él se refiere así a su Bill Clinton. Bueno, no, de verdad, decía que era la única forma de ayudar a los contribuyentes y a la nación a avanzar, sobre todo salir del boquete que les había dejado Biden. Por ende, esta es la primer derrota de verdad que le asestan congresistas republicanos al propio presidente Trumpiras. Y Trumpiras en la cabeza, que para México es evidentemente, pues no una victoria que fuéramos nosotros los que empujáramos el argumento, pero lo que sí es real es que hubieron muchas reuniones del embajador Esteban Moctezuma con congresistas de ese país, y también evidentemente reuniones, cartas, movilización por parte de comunidades migrantes. La presidenta Sheinbaum nos instruyó para que hubiera una primera respuesta por parte del gobierno mexicano. Se elaboró una carta dirigida a los representantes que forman parte de este comité, del Comité de Medios y Procedimientos, el mismo 13 de mayo, que la suscribieron el embajador Moctezuma y el titular de la Unidad para América del Norte, el maestro Roberto Velasco, en el que se esgrimieron los argumentos que la presidenta nos indicó y que se han venido esgrimiendo, algunos de los cuales los acaba de comentar el secretario de Hacienda. Bueno, pues que estas son, en primer lugar, personas que ya pagaron impuestos, que son personas que contribuyen de manera muy importante a la economía norteamericana, que el monto de las remesas apenas representa el 18% de todos los ingresos que generan nuestros paisanos, que lo demás se quede en los Estados Unidos. En fin, es una carta en la que se hace una argumentación detallada de por qué nos parece que esta iniciativa no tiene razón de ser. Y México estaba desplegando un plan de ahí te voy con todo lo que tengo, que sabían que empezó a andar
y desanduvo porque ya no hay tal. Miren. No estamos de acuerdo con este impuesto, que además hay que decirlo, lo plantean los congresistas republicanos. Hasta ahora es ellos quienes lo han planteado. No estamos de acuerdo. Primero, es discriminatorio y segundo, viola un tratado firmado entre México y Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, pues las cartas que se han enviado. Segundo, la próxima semana el embajador de México en Estados Unidos va a tener reuniones junto con pues distintas organizaciones connacionales que están del otro lado de la frontera, muchos, ellos se llaman mexicano-americanos, mexicano-estadounidenses que están del otro lado, para poder explicar por qué no es una buena idea esto. Además, una comisión del Senado de la República, de todos los partidos políticos, quien los va a coordinar es el embajador de México en los Estados Unidos, para que puedan hablar también con los congresistas, diciéndole que esta no es una buena idea. Nosotros haremos lo propio con el gobierno de los Estados Unidos, aunque sea una iniciativa del Congreso, y creemos que es una buena idea que nuestros connacionales en los Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas, también envíen cartas a sus congresistas, tengan la nacionalidad o no, diciendo que este impuesto sería discriminatorio y que violaría este tratado a sus redes. Y es que del tamaño de lo que representa la comunidad de paisanos para el desarrollo de nuestro país, era el reto y la respuesta que el gobierno de México ya estaba de alguna manera coordinando, porque iba a dañar al 3% del PIB si seguimos los datos que ofreció justamente el secretario de Hacienda en la conferencia. Las remesas para el 2024 cerraron en 64.700 millones de dólares, equivalentes más o menos al 3.5% del PIB nacional. El siguiente dato es muy importante. El 99.1% de las remesas se recibieron a través de transferencias electrónicas. Es un mercado absolutamente regulado, legal, transparente, sí, completamente monitoreado por todas las autoridades de ambos países. De las remesas que llegan a México, el 97% proviene de nuestros paisanos en Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum arrancó el día justamente diciendo que iba a explicar lo que México tenía planeado hacer en contra de esta medida que no solamente era discriminatoria, sino violatoria de un acuerdo o de un tratado internacional signado entre México y los Estados Unidos desde los años 90. Pero el argumento económico nos ayuda a comprender el golpe a la economía y el golpe al esfuerzo de tantos migrantes que han dejado su país para apoyarlo y para crear lo que ellos llaman su sueño americano. Y no es un sueño, es una realidad para estados que viven plenamente de la migración, y también es una realidad tan fuerte y tan contundente como los programas sociales. Por ejemplo, mucho habla este gobierno de cómo los programas sociales han ayudado a salir de la pobreza a tantas personas en nuestro país. Pero si durante los últimos 30 o 40 años se logró abatir la pobreza alimentaria en México, incluso antes de que hubiera una política social tan agresiva de ayudas y de apoyos a los que menos tienen, ese fue la migración, las remesas, el impacto para ayudar a comunidades enteras a escapar a la pobreza alimentaria, pero también a escapar a la pobreza de condiciones. ¿Por qué? Porque nuestros paisanos, la gente que se le está rifando allá, con todo en contra, pareciera el día de hoy en Estados Unidos, han sido los que permiten que una casa con piso de tierra pueda ser una casa
con condiciones dignas, con la instalación de drenaje en las comunidades, con las construcciones de las iglesias, casi el desarrollo social de las comunidades de menores ingresos de nuestro país, con pocos habitantes, que son casi todas rurales, en las que el campo no da, en las que mudarse a una fábrica a trabajar, es decir, salir de tu comunidad para a una fábrica, no te da lo suficiente para crear condiciones de verdadera evolución. Las ha permitido esas condiciones la migración y el esfuerzo de quienes dejan atrás su tierra. Y entonces por eso, con todo la mañanera, y describían justamente no solamente el impacto económico que tienen, sino los esfuerzos que se estaban haciendo para que luego finalmente la presidenta hiciera un resumen ejecutivo de lo que México estaba planeando para la defensa de el trabajo de los migrantes, de sus ingresos, de que no fueran o que no sean despojados de un dinero que se han ganado y que ya pagó y ha tributado al país que les ofrece la oportunidad, a los propios Estados Unidos. Es decir, enviarían 5% más y lo que se reduciría sería el consumo allá. Y si no, de todas maneras afectarían pues a los que menos tienen. Entonces, si hay un asunto recaudatorio en los Estados Unidos, pues es mejor gravar a los que más tienen y no a los que ya pagan impuestos y que ayudan a sus familias en México o en muchos otros lugares del mundo. Vamos a estar en esto, vamos a estarle dando revisión, informándoles a todas y a todos y pues vamos a ver qué ocurre la próxima semana y pues si no también vamos a hacer algunas otras acciones que ayuden a visibilizar que México, el gobierno de México, las cámaras, todos los partidos políticos representados en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, no estamos de acuerdo con esta medida discriminatoria. Bueno, esta es la información. El tema también fue objeto de varias preguntas durante la conferencia mañanera y más porque la relación de México y Estados Unidos comenzó la semana con mucho ruido por parte de esta relación tirante que estamos teniendo con los Estados Unidos en varios flancos en los que diario hay una nueva discusión y un nuevo esfuerzo por parte del gobierno de México para limar asperezas que van brotando, desde el tema del agua hasta el tema del agro, hasta el tema del comercio. La propia presidenta reconoció que la relación nos está llevando a tener resoluciones, reuniones, comisiones todas las semanas. Y la mera verdad es que lidiar con Trump ha sido peor que lidiar con un hijo puberto, que todos los días despierta con un nuevo ánimo y honestamente, como los pubertos que no soportan al padre, bueno, Trump no soporta al vecino, creo que no soporta a nadie. Creo que es tan destructivo que quiere joder al mundo entero y nosotros incluidos. Entonces hemos vivido los últimos meses teniendo que actuar no solo para el bienestar nacional, no. Hemos tenido que actuar en modo defensa y en modo emergencia para lidiar con piedra tras piedra que nos va mandando ese gobierno. Secretaría de la Defensa Nacional y Marina con el Comando Norte, que hay colaboraciones, coordinaciones en el marco de principios de confianza mutua, de defensa de la soberanía, de no intervención, y esa relación es permanente. Hay relación del canciller permanente con el embajador de Estados Unidos en México, pero también con el Departamento de Estado. El canciller y su equipo coordinaron una mesa de trabajo de temas de seguridad en Washington con los homólogos de Estados Unidos. Hay agentes de las agencias de investigación en México que tienen que cumplir con la Constitución y con la Ley de Seguridad Nacional, y hay mucha comunicación. Lo que yo dije es que no es como antes.
¿En qué sentido? Que nosotros defendemos la soberanía nacional y que colaboramos y nos coordinamos en el mejor ambiente, pero que no aceptamos el injerencismo que había antes. Esta nación dividida parece solamente unida por el tema, pues sí, por el tema defendamos a los paisanos, hagamos algo juntos, defendámonos de la amenaza. Pero claro, a la hora de entender la amenaza, empieza a surgir la política porque ya se veía en la prensa desde temprano en la mañana, o sea, antes incluso de ver la conferencia, muchas de las plumas, la comentocracia, pues ya andaba con el tema de la relación de México y Estados Unidos, porque desde el día de ayer, ProPublica, que es este medio en el que está Tim Golden, recuerden, el ex reportero del New York Times, que además tuvo enfrentamientos brutales con López Obrador, porque es el que publica que la DEA o las filtraciones que la DEA le entrega íntegras y él con un copy-paste lo pone todo sin hacer una poquita labor de reporterismo, la verdad, seamos honestos, y genera este pleitazo con AMLO porque se sintió lo que le sigue o la ofensa cuando Tim Golden reproduce estas investigaciones, y le hago así porque luego salió el gobierno de Estados Unidos a desmentir que hubieran llevado a nada, pero bueno, estas investigaciones de que AMLO desde la elección del 2006 había tenido financiamiento de grupos del crimen organizado, en particular del cártel de Sinaloa. Entonces, el día de hoy, la prensa se despertó pues agitada con los rumores de las listas de todos los gobernantes que pudieran estar vinculados con el crimen organizado, pero a eso echándole tantita sal y pimienta con lo que podrá decir, ya saben, la familia de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, y estamos inmersos entre la defensa a la patria y luego la defensa a la tajada, yo creo, ya no sé a qué, pero estos comentócratas que sabemos siempre han estado muy en oposición de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y todavía como viudas de López Obrador porque siguen como que se sienten gobernados y lo siguen odiando al 1000 por hora, el día de hoy sacaban estas teorías de cómo Estados Unidos nos va a invadir. Y qué bueno, entonces pues ahí sí uno dice, oye, qué malo. Evidentemente uno, en lo particular, me parece preocupante y tenemos que ver hacia dónde lleva esta conversación de las visas y si sí es real. Es decir, porque lo diga ProPublica y un reportero no lo hace real, más porque ProPublica dice, pareciera que están discutiendo el punto en el gobierno de Trump. Pues si están discutiendo el punto, una cosa es discutir el punto y otra cosa es ejecutar el punto. No va a haber noticia hasta que se lleven a cabo estas cancelaciones de visas y podamos comprobar que es real, como en el caso de Marina del Pilar, que fue ella la que salió a decir, yo no sé si porque se curó en salud o porque, pues como luego dijeron algunos otros medios, pues fue muy bruta porque este proceso es un proceso administrativo propio, privado pues, y nadie se iba a enterar y se echó de cabeza. Entonces, todos los demás gobernadores que pudieran estar encarando un proceso igual, pues yo creo que calladitos se van a pensar que se ven más bonitos. Pero claro, Estados Unidos sabe que está haciendo eso, yo creo que van a ser los primeros que lo filtren. Entonces, estamos en medio del ruido, los rumores de las listas, las ambiciones de Estados Unidos de venir y poner orden, según ellos, en nuestro país, donde yo ya les he recordado cientos de veces, cuando Estados Unidos decide ponerle orden a cualquier país, lo que hace es ponerle un desorden y hundirlo en conflictos que duran años y años y años. Hay que tener cuidado con lo que uno desea. Estados Unidos no ha terminado en su propio país con el problema de consumo de drogas. ¿Qué nos hace pensar? Ni con sus propios cárteles que las distribuyen. ¿Qué nos hace pensar que porque vengan con sus drones y nos tiren una que otra bomba, o yo no sé qué es lo que están esperando estas personas que hagan, van a resolver el problema del crimen organizado o el problema de las drogas? Si no resuelven
resuelven el asunto en sus calles, que les quedan más cerca y de las que tienen más control. Pero bueno, están estas ambiciones intervencionistas y ahí es donde entró el tema de la política en la conferencia de la mañana, donde la presidenta Claudia Sheinbaum dice, no, bueno, es que Anaya vivió allá en Estados Unidos. Bueno, eso sí es cierto. Y ya no sé en realidad cómo quiso conectar el hecho de que el que antes era prófugo de la justicia porque no tenía fuero, Ricardo Anaya, por temas de triangulaciones de dinero, para que vean, todos son tan iguales. Bueno, lo vincula a Estados Unidos y el interés. El asunto es que aquí todo el mundo está jalando el agua para el molino. Lo que nosotros hoy venimos a exigir es justamente que rompan el pacto de impunidad. Por un lado tenemos una gobernadora a la que le han retirado la visa, no ha querido transparentar las razones, pero diversos medios de comunicación han dado cuenta de que tiene que ver con vínculos con el crimen organizado, particularmente con el dinero del huachicol fiscal que después estuvieron lavando en cuentas estadounidenses. ¿Y cuál es la reacción del gobierno federal? Proteger a la gobernadora, respaldar a la gobernadora. ¿Qué exigimos? Que rompan el pacto de impunidad. En Veracruz exactamente lo mismo. Un exgobernador, Cuitlagua García, señalado no por nosotros, por la Auditoría Superior de la Federación, de desviar 1,600 millones de pesos, literalmente de robárselos a través de empresas fachada que no existían. Esto inclusive la gobernadora del estado de su propio partido lo confirmó a través de denuncias y nuevamente, ¿cuál es la consecuencia? Protegerlo en un cargo federal. Es decir, quien desvió ese dinero hoy ocupa el Cenegas, un cargo muy importante a nivel federal. Otra vez es el pacto de impunidad. A los que son de casa se les perdona, se les cobija, se les protege. Nuestra exigencia es muy clara, que rompan el pacto de impunidad, que quien la haya hecho la pague. Esa es la exigencia del partido. ¿Dónde vivió 6 años Anaya? Digo, ¿no? O sea, 6 años vivió en Estados Unidos, porque supuestamente tenía una persecución en México, ¿no? Entonces, más bien, pienso yo, como representantes populares, porque aunque hayan llegado por la lista del Senado, porque no llegó por el voto popular, llegó por la lista del Senado, pues ¿a quién deberían de dirigirse? Al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Porque aquí, a diferencia del pasado, se defiende a México, siempre. Entonces, una sugerencia, ¿por qué no se dirige el senador Anaya al gobierno de los Estados Unidos? Si es que él cree que hay un asunto de intervencionismo, ¿no? La mañanera terminó, ¿qué será? Unos 20 minutos después de las 9, y más o menos a las 10:30 ya se había desactivado esa bomba que nos tenía en estado de emergencia y nos tenía con nuestra ruta crítica de acciones para presionar a los legisladores de Estados Unidos mediante cartas, insistía la presidenta, que tenían que mandar pues los residentes, documentados e indocumentados, ella decía, a sus legisladores, porque la comunidad migrante paga impuestos, y con esa iniciativa se pretendía cobrarles 3 veces, hacer una triple tributación, no solamente doble tributación, porque se trata de ingresos que ya pagaron impuestos y que quería además imponérseles un 5%, pues porque el gobierno de Donald Trump está a la casa de dinero de donde salga, porque por más que ha dicho que con su Doge recortó casi todos los gastos de Estados Unidos, y por más que dice que él es un genio de las finanzas y que sabe cobrar y que están serruchando todos los programas sociales de Estados Unidos, desapareciendo secretarías, ¿se acuerdan que mandaban, desaparecía la Secretaría de Educación Pública y demás? Lo real es que tiene una bronca fiscal del tamaño de su Big Beautiful Bill, o sea, tiene un ugly, huge, ese sí es huge, boquete en las finanzas que él atribuye a la incompetencia de Biden. En fin, les digo que esta era una primera prueba para
los migrantes de nuestro país en los Estados Unidos y ver la capacidad del gobierno de México de movilizarse en un tema que es completamente competencia de los Estados Unidos. Pero bueno, se proponía un lobby con los legisladores, un apoyo a la comunidad migrante, incluso se difundió un video que estaba haciendo una ONG en los Estados Unidos, de alguna manera México diciendo, pues estamos contigo porque claro, lo que le pase a los paisanos allá nos afecta económicamente acá, y se dejó eso clarísimo en la conferencia de esta mañana. Pero también quedó claro que en Estados Unidos el apoyo republicano a Donald Trump empieza a mostrar unas pequeñas fisuras. ¿Y las fisuras por dónde empiezan? Pues por lo único que le importa, desgraciadamente, a el ala de soporte del trumpismo, el cochino dinero. Pues sí, en temas presupuestales y de marmaja vino el primer revés al comandante Naranja, que ha de estar el día de hoy, eso sí, naranja de rabia.